un día de fraternidad, un día en que debemos estar siempre dándole gracias a Dios que ha llegado, porque es donde podemos descansar de lo cotidiano, descansar de todos los problemas, desconectarnos del mundo y enfocarnos al alimento espiritual, a la leche espiritual que es la palabra de Dios. En esta tarde vamos a traer un tema que es importante debido a que a veces, como hijos de Dios, tenemos tal vez ciertas dudas de cómo posicionar los mandamientos, los 10 mandamientos que encontramos en la palabra de Dios. Y al no dominar o no estar completamente seguro de cómo posicionar los 10 mandamientos, la vigencia, el practicar, el ejecutar los mandamientos, seguir las ordenanzas del Señor, se nos hace un poco difícil el poder llegar a otras personas con este mensaje, con este evangelio, con esta palabra que viene de parte de Dios, para liberar, por salud, para llegar a la vida eterna, porque Dios es un Dios misericordioso y desea que cada uno de nosotros y su creación toda sea bendecida. Sin embargo, no es fácil, pero tampoco es difícil si lo hacemos con la guía y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Mucha gente cree que los 10 mandamientos fueron dados inicialmente en el monte Sinaí, cuando los hijos de Israel estuvieron allí, y sin embargo aprendemos que el Señor dijo a Isaac en Génesis 26, 4 al 5, nos dice su palabra: y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué mandamientos y leyes mantuvo Abraham? Eso lo vamos a conocer dentro de unos minutos. Donde quiera que la Biblia habla acerca del pecado o iniquidad, sabemos que se relaciona al quebrantamiento de la ley de Dios, o sea, a los 10 mandamientos. Leamos en nuestras Biblias, en 1 de Juan 3, verso 4, este mensaje que dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Todos conocemos esta cita, que es muy conocida, muy usada, muy practicada a la hora de exhortar, pero vamos a tocar detenidamente cada uno de los mandamientos de Dios para saber posicionar que los mandamientos existieron antes del Sinaí. Muchos eruditos, muchos conocedores de la palabra de Dios niegan esto. Sabemos que la transgresión es violar o quebrantar la ley. Vamos a leer también en el libro de Romanos. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, verso del 12 al 14, el cual nos dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Queridos hermanos, este pasaje de la Escritura se refiere probablemente a la ley formalmente escrita, la cual Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Pero aún antes de este evento el pecado ya existía en el mundo y la pena de muerte estaba siendo impuesta por pecar. Los 10 mandamientos de Dios, aunque no estaban formalmente escritos en piedra hasta el Sinaí, estaban ya en vigencia. De lo contrario, el pecado no sería imputado o atribuido sin la existencia de la ley de Dios. Tenemos la manera de probar que los 10 mandamientos existían y por ende estuvieron vigentes antes de que Dios los escribiera en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí. Veamos el primero de los 10 mandamientos de Dios, el cual nos instruye que no debemos posicionar o colocar a ningún dios o dioses antes que el verdadero Dios Todopoderoso. La primera ocasión de esta transgresión se da cuando Lucifer quiso llegar a ser como Dios. Leamos todos en Isaías 14, verso 12 al 14. Nos dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué pensamos de esto? Que ya existía en la mente de este ángel precioso, uno de los que en ese momento tenía el mayor nivel, ya se sentía, se notaba ese orgullo, ese deseo de ser más que Dios. Sabemos entonces, hermanos, que esto era el quebrantar la ley de Dios, porque también el libro de Ezequiel nos dice, específicamente en el capítulo 28, versos 14 al 15, lo siguiente: tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio de piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Lucifer había sido un ángel de muy alto perfil y al querer ser aún más alto que Dios se puso a sí mismo por encima de él, llegando a tener una mente llena de maldad, malicia, en otras palabras, iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Rebeldía, es anarquía. Antes de cometer este acto de rebeldía, Lucifer había sido perfecto, así mismo como el hombre, su creación maestra. Entonces vemos aquí cómo este ángel hermoso viola y transgrede la ley de Dios y llega a convertirse en un mentiroso, en un criminal, quebrantando varios de los mandamientos de Dios. Vamos ahora al libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Nos dice así: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Son palabras fuertes, pero así son los mandamientos de Dios. Y tenemos una recompensa, esa corona de vida, esa vida eterna que a todos ha sido prometido, pero que tenemos que cumplir al pie de la letra cada uno de los mandamientos. El segundo de los mandamientos, hermanos, nos alerta y avisa en no crearnos imágenes o representaciones de ideales para adorarlos. Esto incluye imágenes hechas de manos, ni tampoco
debemos adorar creaciones como el sol y la luna, que también son creaciones de Dios, pero que han caído también dentro de elementos de falsas doctrinas a través de la historia. El patriarca Job consideró esta situación cuando dijo lo siguiente en Job 31, 26 al 28: si he mirado al sol cuando resplandecía y a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también fuera maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Hoy en día la gente se deja llevar por el romanticismo, por el momento, y como hijos de Dios debemos estar conscientes y ser realistas de que todos estos elementos que están a nuestro alrededor pueden ser y pueden hacernos pecar. Lo malo no es lo que encontramos en nuestro entorno, sino el espacio, la puerta por parte de nosotros de llegar a abrirla y dar ese paso al enemigo a entrar a nuestro corazón. Nos dice también esta cita que se cree que Job había vivido un siglo o más antes de que la ley fuera dada en el Sinaí. Aún en sus días, la idolatría era considerada una rebeldía, una iniquidad en contra de Dios. Ahora, conversando acerca del tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, vemos una situación muy particular, muy conocida como el faraón, quien blasfemó el nombre de Dios. Lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 5, verso 1 al 2, en donde Moisés y Aarón se reunieron con el faraón. Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Fueron estas las palabras del Faraón cuando se hizo la pregunta: ¿y quién es Jehová? Así muchas personas en el mundo hablarán, dirán y nos señalarán quién es esa iglesia, o de quién es esa iglesia, cómo se llaman ustedes, con un menosprecio, ¿verdad? En ese tiempo entonces Faraón cayó en eso, en ese tipo de reto, como de retar a Dios, tratando de disminuir al Dios de Israel. Una situación similar, aunque un tiempo después del monte Sinaí, ocurrió con Rabshakeh, quien Sennacherib, el rey de Asiria, envió en contra de Jerusalén a asediarla. Vemos aquí un ejemplo en donde Rabshakeh les blasfemó a Dios cuando dijo en 2 de Reyes 18 al 35: ¿qué Dios de todos los dioses de las provincias ha librado a su provincia de mi mano para que libre Jehová de mi mano a Jerusalén? Entonces, en la palabra de Dios vemos que existieron hombres que retaron a Dios. En el capítulo 19 del mismo libro de 2 de Reyes, en el verso 3 y 4, nos enseña que las palabras de Rabshakeh fueron blasfemia. Los siervos del rey Ezequías trajeron un mensaje al profeta Isaías. Y vamos a leerlo en 2 de Reyes 19. Vamos a ver. En 2 de Reyes 19, 3 y 4. Dice así: que le dijesen: así ha dicho Ezechías, este día es día de angustia y de reprensión y de blasfemia,
porque los hijos han venido hasta la rotura, y la que pare no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, al cual el rey de los asirios su señor ha enviado para injuriar al Dios vivo y a vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por las reliquias que aún se hallan. Vemos entonces un desenlace. Jehová destruyó como resultado la armada de los asirios, como consecuencia de esta blasfemia, de esta rebeldía, de este mal uso del nombre de Dios. El punto aquí, hermanos, es importante, que ni la blasfemia ni el reprochar el nombre de Dios nos trae, no nos trae nada bueno. Es tan malo, tan pecaminoso, tanto como en los días de Faraón, y al igual que los días de Rabshakeh, como hemos conocido en estas dos últimas citas. El Señor envió 10 grandes plagas en contra de Faraón y los egipcios, como consecuencia también de esta blasfemia. Y sabemos el desenlace, que Dios tornó la dureza de corazón del Faraón a exaltar su nombre. También en Romanos 9:17 leemos algo muy interesante, un mensaje del apóstol Pablo a los romanos, el cual dice así: porque la escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es un mensaje muy importante, y que nosotros como hijos de Dios debemos mantener en nuestro corazón, en nuestra mente, muy presentes. Somos hijos de un Dios omnipotente, omnipresente, que tiene control sobre todas las cosas. En el cuarto mandamiento, la observancia y la guarda del día del reposo, hemos estudiado mucho acerca de ello, pero como en esta tarde el mensaje está dedicado a los 10 mandamientos antes del Sinaí, nos sirve como referencia de cómo posicionar sobre todo este mandamiento, que es tan polémico en muchos lugares, en muchas congregaciones. Es importante cómo lo vamos a posicionar. En Éxodo capítulo 16 encontramos al Señor dando instrucciones a Moisés y los israelitas acerca de recibir el maná. Leamos en los versos 26 y 28 en el libro de Éxodo, capítulo 16, nos dice: en los 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es sábado, en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da en el 6º día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su instancia, y nadie salga de su lugar en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. En ese tiempo, igualmente en la actualidad, los mandamientos no han cambiado, y debemos mantener ese mismo temor de Dios, respeto a Dios, sobre todo por sus mandamientos, de observar el sábado como debe ser, de prepararnos con tiempo, como había sido en su momento ordenado al pueblo de Israel. Como podemos ver, hermanos, esto es y fue ordenado por el Señor antes del monte Sinaí, y ya era parte de sus mandamientos. Por esto, sin duda alguna, sabemos que Abraham estuvo también guardando los 10 mandamientos, incluyendo
el cuarto mandamiento, la guarda del sábado, como ya lo hemos mencionado. También en el quinto mandamiento, honrando padre y madre, es muy conocido. Sabemos una situación en donde en los tiempos de Noé hubo una situación en Génesis 9, 24 al 27, en donde despertó Noé de su vino, dice la palabra de Dios, y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito Jehová, el Dios de Sem, y séale Canaán siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. Aquí está comprobado, queridos hermanos, que hubo una consecuencia. La honra o la deshonra, en este caso, de Noé por parte de su hijo Cam, fue algo que tuvo un desenlace, tuvo una consecuencia. Hoy en día puede ser que no tengamos un episodio parecido, pero sí tenemos circunstancias, momentos en nuestra vida como hijos, como padres, donde debemos darle el respeto y la honra a nuestros padres. Y a pesar de que tal vez en algunos casos la fe no sea igual en un hogar, igual la palabra de Dios nos dice que debemos honrar padre y madre. El sexto mandamiento también nos lleva a recordar que no debemos matar a otras personas, no debemos llegar a ese punto, a ese extremo, a esa acción. Y conocemos el pasaje de Caín, cuando llegó a asesinar a su hermano Abel, y vemos cómo esto era muy conocido, y esto sucedió en el libro de Génesis al principio de los tiempos. Y con esto, hermanos, podemos sustentar muy simple, sencillamente, que los mandamientos existían desde el principio de los tiempos y no después del Sinaí. Otro mandamiento muy interesante, el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Es la voluntad de Dios. Aquí conocemos o podemos dar el ejemplo de José, hijo de Jacob, donde él fue muy cuidadoso de no involucrarse sexualmente con la esposa de otro hombre, la esposa de Potifar. Conocemos muy bien esa situación. Sin embargo, nos ayuda a recordar. Igualmente, hace unas semanas estudiábamos una lección con los jóvenes de premedia, y justamente tocábamos esta lección, el adulterio. Y en la misma lección encontrábamos de que igualmente lo que era la fornicación era algo también relacionado muy íntimamente con ese acto. Es algo que Dios prohíbe primeramente porque debemos cuidar el templo de Dios, que somos nosotros, es nuestro cuerpo. Y es algo que nos va a llevar a una salud espiritual. En Génesis 39, 7 al 12 nos habla claramente, donde dice que José sabía que era un acto inmoral y que atentaba en contra de los mandamientos, contra Dios. Nos dice Génesis 39, 7 al 12: y aconteció después de esto que la mujer de su señor
puso sus ojos en José. Esto aquí nos da a entender, hermanos, que vamos a encontrar situaciones peligrosas. Seguimos la lectura. Y dijo: duerme conmigo. Claramente. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Allí vemos un compromiso de parte de José con su señor, con Potifar. El respeto, amor al prójimo, pero también amor a Dios, porque estaba demostrando esa fidelidad en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y fue que hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y así asiólo ella por su ropa, diciendo nuevamente: duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos y huyó, y salió, se fue. Aquí vemos entonces el desenlace. Como dice la palabra de Dios, tenemos que huir, tenemos que alejarnos de las tentaciones. Vamos a ir al octavo mandamiento. Nos dice directamente: no hurtarás. Después que Jacob había servido a Labán por muchos años, él se fue con su familia y sus pertenencias, lo que podemos resumir. Y cuando Labán supo esto, persiguió a Jacob más tarde. Y aprendemos en la palabra que se sobrepasó con Jacob. ¿Y qué buscaba? Él pensaba que se había robado algo, que se había robado unos ídolos, y lo vemos rápidamente en Génesis 31, versos del 32 al 34. ¿En quién hallaréis tus dioses? ¿En quién hallares tus dioses no vivan? Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo y llévalo. Jacob no sabía que Rachel los había hurtado. Y entró Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y vino a la tienda de Rachel, y tomó Rachel los ídolos y púsolos en una albarda de un camello. Una albarda es una almohadilla. Y sentóse sobre ellos y tentó Labán toda la tienda y no los halló. Esta acción, como consecuencia, disgustó a Jacob y regañó a Labán. Y nos dice unos versos más adelante, en el verso 36, que Labán respondió a Jacob: ¿qué prevaricación es la mía? ¿Cuál es mi pecado, que con tanto ardor has venido en seguimiento mío? Aquí, hermanos, conocemos que Jacob consideraba el robar un pecado. Ese es el mensaje que encontramos en esta cita. Lo más relevante. Todos ellos, personajes muy conocidos en la palabra de Dios, estaban anuentes, sabían, conocían los mandamientos de Dios. Otro mandamiento, ya terminando, el noveno mandamiento,
no hablar o levantar falsos testimonios. Una situación que ocurrió con Abraham cuando él inventó una historia, levantó un falso testimonio acerca de Sara, y esto iba a traer una maldición a Abimelech. Eso lo podemos ver en nuestra Biblia en Génesis 21 al 3. Entonces, siguiendo con este punto en especial, Abimelech había tomado a Sara porque Abraham había dicho que era su hija. Y comprendemos algo muy importante acerca de Abimelech. En el verso 6 de Génesis 20 dice: y díjole Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Aquí, hermanos, estamos como a manera de ejercicio, recordando todos estos acontecimientos que nos ayudan a posicionar los 10 mandamientos. Cuando una persona venga, no, pero sobre todo acerca del sábado, pero todo el mundo, o muchas congregaciones o muchos grupos pueden hablar de muchos mandamientos o varios mandamientos, pero para Dios todos los mandamientos son iguales, tienen el mismo grado de importancia. Por eso es importante que sigamos uno a uno cada uno de estos mandamientos, porque al final todos son importantes. No podemos menospreciar o enfocarnos en uno y el otro no, porque el otro no estoy bien, porque en cualquier momento podemos caer en aquel mandamiento que nos sintamos más cómodos. El último mandamiento, hermanos, es acerca de no codiciar, y esto parece que no sucede muy a menudo, pero sí. Y en la palabra de Dios, Jacob codició la bendición y que tenía Esaú. Codició. ¿Y por qué hoy en día esto no pudiera suceder? Claro que sí puede suceder. Por más pequeño que sea ese pensamiento, por más corto que tengamos una idea, ese solo pensamiento puede causar un desenlace, puede causar una acción posterior, una duda, la cual pueda despertar ese deseo de obtener algo que tiene otra persona, y no necesariamente algo físico, no necesariamente tiene que ser una casa, un carro, un trabajo. También la sabiduría de otra persona puede ser un don que tenga un hermano, una hermana, y codiciar. No, yo quiero tener eso. No, debemos darle gracias a Dios por lo que uno tiene y pedirle a Dios de todo corazón de que nos siga guiando con su espíritu para seguir guardando los mandamientos. Ya para terminar, hermanos, quisiera compartir con ustedes dos citas que nuestro Señor Jesús compartió con sus discípulos, y que siento que son muy importantes en este punto del tema de hoy, porque luego de haber repasado los 10 mandamientos, hay un mensaje muy corto, simple, pero muy importante. Vamos a leerlo en Juan 14:15, y nos dice así nuestro Señor Jesús: si me amas, guardad mis mandamientos. Y quiero terminar, hermanos, con otro verso, el verso 21, mismo libro, mismo capítulo 14 de Juan, el cual nos dice lo siguiente: el que tiene mandamientos y los guarda,
aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Pasa a vosotros, hermanos? Que sigamos teniendo un feliz sábado. Amén.